El Evangelio del día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 16 de abril de 2026, jueves de la 2 semana de Pascua. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una pregunta que muy poca gente se atreve a hacerse en voz alta, pero que lleva años rondando por dentro, silenciosa, pertinaz, como el goteo de un grifo que no cierras del todo porque te da miedo enfrentar la reparación. La pregunta es esta: ¿a quién le obedezco realmente cuando la cosa se pone seria? No me refiero a los días en que todo va bien, cuando la fe no cuesta nada, cuando rezar es agradable y ser cristiano no incomoda a nadie. Me refiero a los días en que te piden que calles, a los días en que el sistema, la institución, el jefe, la familia, la sociedad entera te dice: eso no lo digas, eso no lo hagas, ese nombre no lo menciones. ¿Qué haces tú entonces? ¿A quién obedeces tú entonces? Pedro no lo pensó dos veces. Pedro, que meses antes había negado 3 veces al mismo Jesús frente a una simple sirvienta en un patio, ahora está delante del Sanedrín, delante del poder religioso más grande de su mundo, delante de los mismos hombres que habían conseguido crucificar a su maestro, y les dice sin pestañear: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No es valentía cinematográfica, no es el héroe de acción que no tiene miedo a nada. Pedro tenía miedo seguramente, pero había algo más grande que el miedo, y eso es lo que quiero que exploremos juntos hoy, despacio, con honestidad, porque este texto no es solo historia antigua, este texto es un espejo, y a veces el espejo duele. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este canal ha tocado tu corazón en algún momento, si alguna vez saliste de un video con algo distinto dentro de ti, con una paz que no esperabas o una pregunta que te movió por días, te pido que lo compartas hoy. Comparte esta reflexión. No porque necesitemos números, sino porque hay alguien en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu trabajo, que está cargando una pregunta parecida a la que acabo de mencionar y no sabe a dónde llevarla. Tú puedes ser el puente. Ese gesto tuyo, compartir un video, puede ser el principio de una conversación que cambie una vida. Y mientras escuchas, si algo te resuena, escríbelo en los comentarios. Cuéntanos tu momento. Cuéntanos cuando tú tuviste que elegir entre obedecer a Dios o a los hombres. Esas historias nos construyen como comunidad. Sigamos, quiero que te transporte a Jerusalén, no a la Jerusalén turística de las postales, con sus muros dorados al atardecer. A la Jerusalén de aquellos días, que era una ciudad bajo ocupación romana, tensa, vigilada, donde los movimientos religiosos eran monitoreados porque podían convertirse en levantamientos políticos. El Sanedrín, que era el consejo religioso judío, tenía un poder enorme, pero también vivía bajo la presión de Roma. Cualquier escándalo, cualquier movimiento que generara multitudes, podía ser interpretado por los romanos como una amenaza al orden, y eso les traía consecuencias a todos. Ellos no eran simplemente hombres malvados, aunque algunas de sus acciones lo fueran. Eran hombres atrapados en la lógica del poder institucional, en la necesidad de controlar el mensaje, en el miedo a perder lo que tenían. Y lo primero que le dicen a los apóstoles es esto: les prohibimos enseñar en nombre de ese Jesús. Fíjate en el lenguaje, no dicen ese Cristo, no dicen ese profeta, dicen ese Jesús, como quien dice ese fulano, con desdén, con la intención de reducirlo, de desactivar el poder del nombre.
y luego añaden algo que revela toda la psicología del poder cuando se siente amenazado, quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Ahí está, la culpa. El problema no era la verdad que predicaban los apóstoles. El problema era que esa verdad los incomodaba, que esa verdad señalaba algo que ellos habían hecho y que preferían no mirar. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad y en la historia chica de nuestras vidas, el que dice la verdad es acallado no porque la verdad sea peligrosa en abstracto, sino porque la verdad señala algo concreto que alguien poderoso no quiere ver? El periodista que documenta la corrupción y de pronto es acusado de difamación. El médico que alerta sobre una enfermedad y es tachado de alarmista. El sacerdote que predica sobre la injusticia y es trasladado de parroquia. El hijo que le dice a su familia, lo que está pasando en esta casa no está bien y es tratado como el problema. Siempre ha sido así, y el texto de los Hechos de los Apóstoles no nos dice que esto va a cambiar, nos dice cómo pararnos frente a eso. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Esta frase de Pedro es quizás una de las más citadas y menos comprendidas del Nuevo Testamento, porque hay personas que la usan como patente de corso para justificar cualquier cosa. Yo obedezco a Dios, dicen, y con eso creen tener razón en absolutamente todo. No es así. Esta frase no es un comodín. No es una excusa para la rebeldía sin discernimiento. Es el resultado de un proceso interior muy profundo de alguien que ha pesado las dos cosas en la balanza y que ha tenido que llegar a una conclusión que le va a costar. Pedro no estaba siendo rebelde por gusto. Pedro había visto algo que no podía desdecir. Había visto a Jesús resucitado. Había recibido el Espíritu Santo. Había experimentado una transformación que ninguna orden humana podía deshacer. Y desde ese lugar, no desde la arrogancia, sino desde el testimonio, dice lo que dice. Y esto conecta de manera perfecta con el Evangelio de Juan que escuchamos hoy. El que viene de lo alto está por encima de todos. Esta es la clave teológica que lo explica todo. Jesús no viene de una corriente humana. No es el mejor de los maestros judíos de su generación. No es el rabino más brillante de Galilea. Viene de lo alto. Y lo que trae, lo que enseña, lo que revela, tiene una autoridad que no depende de ningún reconocimiento humano. Da testimonio de lo que ha visto y oído. No habla de lo que le contaron. No cita fuentes secundarias. Es testigo directo de la realidad de Dios. Y sin embargo, nadie acepta su testimonio. Nadie. Esa palabra es brutal si la dejas entrar de verdad. No pocos, no la mayoría, no, nadie. Es una hipérbole, claro, que Juan usa con toda la intención para sacudirte, para que sientas el peso de lo que significa que el Hijo de Dios llegue a este mundo y que el mundo siga mirando para otro lado. Y esto no es solo historia. Hoy, en este siglo XXI, en este mundo nuestro que tiene más información que nunca y está más confundido que nunca, el testimonio de Jesús sigue siendo rechazado, no con piedras generalmente, con indiferencia, con el scroll del teléfono, con el ruido constante que nos impide escuchar. Vivimos en un mundo, hermano o hermana, en que los números dicen cosas que duelen. Según datos recientes de organismos internacionales, más de 120 millones de personas están desplazadas de sus hogares en el mundo. 120 millones. El equivalente a la población entera de México, errante, sin tierra, sin casa, sin certeza. La guerra en Sudán ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo, con millones de personas al borde de la hambruna. El conflicto en Gaza ha dejado imágenes que ningún ser humano con conciencia puede ver sin quebrarse por dentro. Y no hablo de política, hablo de niños, hablo de madres, hablo de cuerpos que no tienen sepultura. En Haití, un país que nunca termina de levantarse, las pandillas controlan ciudades enteras y la gente común vive con el terror cosido a la piel. En Venezuela, en Nicaragua, en varios países de África y Asia, voces que simplemente piden justicia son encarceladas, silenciadas, desaparecidas. El mundo grita de dolor. Y a veces uno se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Y el Evangelio de hoy, justamente hoy, tiene una respuesta que no es la que esperamos, pero que es la única honesta. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Todo, no solo lo bonito, todo, incluyendo el dolor del mundo, incluyendo el llanto de esos 120 millones de desplazados, incluyendo los niños de Gaza y de Sudán y de Haití.
incluyendo tu dolor personal, que quizás no sale en ningún telediario, pero que es tan real y tan pesado como cualquier guerra. Todo está en las manos del Hijo, y el Hijo sabe lo que es sufrir. El Hijo sabe lo que es que el mundo te rechace. El Hijo sabe lo que es estar colgado en una cruz mientras los que tienen el poder se lavan las manos. Él lo vivió, y de eso salió vivo, de eso resucitó. Por eso Pedro puede hablar de cara al Sanedrín sin temblar, porque la resurrección no es solo una doctrina que aprender. Es una experiencia que transforma. Es saber con el cuerpo y con el alma que la última palabra no la tiene el poder humano. Quiero hacer una pausa aquí para invitarte a algo. Si llevas tiempo en este canal, probablemente recuerdes reflexiones anteriores que hemos compartido sobre la fe en tiempos de crisis, sobre el miedo y la confianza, sobre lo que significa seguir a Jesús cuando el camino se pone oscuro. Hay una riqueza enorme acumulada en los videos que ya publicamos. Te invito a que vayas, cuando termines de escuchar esto, a la lista de reproducción del canal y retomes alguno de esos mensajes que quizás escuchaste de pasada o que en ese momento no te llegó al fondo, pero hoy sí puede llegar. La palabra de Dios es viva y eficaz. La misma reflexión puede sonar distinta según el momento en que la escuchas. Deja que el canal sea para ti un lugar de retiro espiritual permanente. Eso es lo que queremos ser. Volvamos al texto. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Hay una belleza extraordinaria en este versículo. Cuando tú decides creer, cuando tú decides abrir el corazón y decir, sí, yo acepto que Jesús tiene razón, que lo que dice sobre el amor, sobre el perdón, sobre la dignidad de cada persona, sobre la vida que no se acaba con la muerte, es verdad, en ese momento tú estás haciendo algo que tiene un peso enorme en la historia del universo. Estás certificando. Estás dando fe en el sentido más literal de la expresión de que Dios cumple su palabra. No es solo un acto privado de devoción personal, es un acto que tiene resonancia cósmica. Es ponerte del lado de la verdad en un mundo lleno de mentiras. Es decir, con tu vida, no solo con tus palabras, que el testimonio de Jesús es digno de confianza. Y esto tiene consecuencias prácticas enormes, porque si Jesús tiene razón, si su testimonio es verdadero, entonces lo que dice sobre cómo debemos vivir también es verdadero, y lo que dice sobre cómo debemos vivir no es cómodo, no es lo que nos dice el mercado, no es lo que nos dice la cultura del éxito y la apariencia. Jesús dice que los últimos serán los primeros. Que el que quiera ser grande tiene que servir a los demás, que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, que tenemos que amar a nuestros enemigos, que la misericordia vale más que el sacrificio, que hay que perdonar 70 veces 7. Si tú certificas con tu vida que Jesús es veraz, tienes que vivir de acuerdo con lo que Él dice. Y eso es exactamente lo que hacía que el Sanedrín se pusiera tan nervioso, porque los apóstoles no solo predicaban ideas bonitas, estaban viviendo de una manera que cuestionaba el orden establecido. Estaban formando comunidades donde el rico compartía con el pobre, donde el griego y el judío se sentaban a la misma mesa, donde la viuda y el huérfano tenían un lugar. Eso era subversivo. No con armas, con amor. Y el amor que organiza la vida de verdad es más amenazante para el poder que cualquier ejército. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental para entender este pasaje y que muchas veces se pasa por alto. El texto dice que cuando Pedro y los apóstoles dieron su respuesta al Sanedrín, la reacción fue de exasperación. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. La verdad no siempre libera en el corto plazo. A veces primero duele. A veces primero enfurece. Hay una tendencia muy humana, muy comprensible, de buscar una espiritualidad que no genere conflicto. Una fe cómoda que no incomode a nadie, que no señale nada, que no exija nada. Y hay muchos que ofrecen eso. Hay predicadores que te dicen que si oras lo suficiente tendrás prosperidad, salud, éxito, que todo te irá bien, que Dios quiere que seas rico y feliz y que nada malo te pasará. Y eso vende, eso atrae multitudes. Porque todos queremos que alguien nos diga que nuestro sufrimiento tiene fecha de vencimiento y que pronto todo estará bien. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio dice que Jesús fue crucificado y que sus seguidores pueden esperar lo mismo, no necesariamente en sentido literal, aunque a lo largo de la historia muchos sí lo han vivido literalmente, sino en el sentido de que seguirle de verdad tiene un costo, el costo de la coherencia, el costo de decir la verdad cuando mentiría más fácil.
El costo de perdonar cuando el odio sería más gratificante en el corto plazo. El costo de compartir cuando acumular sería más seguro. El costo de ponerse del lado del débil cuando aliarse con el poderoso sería más conveniente. Ese costo existe, y negarlo es hacerle un flaco favor a quien empieza a caminar en la fe. Pero, y esto es crucial, ese costo siempre viene acompañado de algo que no tiene precio. Pedro lo dice explícitamente en su discurso: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. La Pascua no es solo un recuerdo bonito de algo que pasó hace 2000 años. La Pascua es la afirmación de que la lógica de Dios no termina donde termina nuestra lógica. Que hay una capacidad de Dios para sacar vida de la muerte, bien del mal, esperanza de la desesperación, que supera infinitamente cualquier cálculo humano. Y estamos en el tiempo pascual precisamente. Estamos en esas semanas en que la Iglesia nos pide que nos empapemos de esa realidad, que no la convirtamos en folclore, que la dejemos entrar en el lugar donde más duele y más necesitamos que entre. ¿Dónde está tu sepulcro? No te pregunto por las tumbas del cementerio, te pregunto por ese lugar dentro de ti donde has encerrado algo que ya diste por muerto, esa relación que creíste que no tenía solución, ese proyecto de vida que abandonaste porque la vida te golpeó, esa alegría que un día tuviste y que ya no recuerdas cuándo se fue. Esa confianza en Dios que se fue erosionando con los años a fuerza de oraciones que no parecieron ser escuchadas. ¿Dónde está tu sepulcro? Porque la Pascua dice que Dios conoce ese lugar, que no le da miedo entrar ahí, que tiene la costumbre de presentarse en los lugares cerrados y decir: la paz esté con vosotros. Porque su especialidad son precisamente las situaciones que desde fuera parecen definitivamente cerradas. El Espíritu Santo que menciona Pedro en su discurso, ese Espíritu que Dios da a los que le obedecen, no es un adorno piadoso, es la fuerza que hace posible lo imposible. Es lo que convierte a un pescador aterrorizado que negó a Jesús 3 veces en alguien capaz de plantarse frente al Sanedrín y decirles la verdad sin temblar. No es que Pedro de repente se volvió valiente por su propio esfuerzo. Es que recibió algo que lo transformó desde adentro. Y ese mismo espíritu está disponible para ti, no para convertirte en un superhéroe espiritual que no tiene dudas ni miedos, sino para darte la gracia de levantarte justo cuando más cansado estás, para darte las palabras justas justo cuando no sabes qué decir, para darte la paz que no tiene explicación racional justo cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Quiero contarte algo que me impresiona siempre de este pasaje. Los apóstoles terminan diciendo: nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. Hay 2 testigos, los apóstoles y el Espíritu. Los apóstoles son los testigos humanos, los que caminaron con Jesús, los que lo vieron morir y resucitar. Pero el Espíritu es el testigo divino, el que confirma desde adentro lo que los apóstoles dicen desde afuera. Y esto me parece una clave pastoral enormemente importante para nuestro tiempo, porque vivimos en una época en que la credibilidad de la Iglesia como institución está herida. No voy a pretender que no. Los escándalos, las complicidades con el poder, los abusos que han salido a la luz, todo eso ha hecho un daño enorme y real, y quienes vivimos dentro de la Iglesia tenemos la obligación de mirar eso sin anestesia, con dolor y con compromiso de cambio. Pero la credibilidad del Evangelio no depende en último término de la perfección moral de sus mensajeros humanos. Depende del Espíritu que habita en el corazón de quienes escuchan y que puede reconocer la verdad aunque el mensajero sea imperfecto. ¿Cuánta gente conozco que ha vuelto a la fe no porque un sacerdote brillante la convenció con argumentos irrebatibles, sino porque en un momento de oscuridad absoluta sintió algo dentro que no podía explicar y que la sostuvo? ¿Cuántas personas han contado que en el peor momento de su vida, en el hospital, en la cárcel, en el fondo del pozo de una adicción, sintieron una presencia que no dependía de nada exterior? Eso no es autosugestión, eso es el Espíritu Santo siendo testigo. Eso es Dios diciéndole a su criatura: aquí estoy, no te he abandonado. El testimonio es verdadero. Y cuando eso sucede, cuando el Espíritu confirma desde adentro lo que el Evangelio dice desde afuera, algo cambia en una persona para siempre.
Hay una frase en el Evangelio de Juan de hoy que no puedo dejar pasar sin detenerme en ella. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Sin medida. Todas las categorías humanas tienen medida. El tiempo tiene medida. El dinero tiene medida. La salud tiene medida. La paciencia humana tiene medida y a veces muy poca. Incluso el amor humano, que es lo más bello que existe, tiene límites, tiene cicatrices, tiene condiciones, aunque no lo queramos reconocer. Pero el espíritu que Dios concede a Jesús, el espíritu con que Jesús habla y actúa y ama, es sin medida. Eso significa que cuando Jesús te mira, cuando Jesús te habla, cuando Jesús te ama, no lo hace con un amor que tiene cupo, que se puede agotar, que un día dice, ya no me queda más para ti. Lo hace con la plenitud absoluta de Dios. Y eso, si lo dejas entrar de verdad, si lo dejas aterrizar en tu historia personal, en tus heridas concretas, cambia todo. Permíteme ahora hablar de algo que quizás sea el punto más incómodo de toda la reflexión de hoy y que tiene que ver con la última frase del Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Esta frase incomoda a muchos en el mundo de hoy y entiendo por qué. Vivimos en una cultura que ha hecho de la tolerancia un valor absoluto, donde cualquier afirmación de verdad exclusiva parece una agresión, donde decir que algo es definitivamente bueno o malo parece una forma de violencia simbólica. Y hay que tener cuidado porque esa sensibilidad tiene algo justo. La historia de la religión, incluyendo la cristiana, está llena de momentos en que la afirmación de verdad se usó para justificar la violencia real contra personas reales. Eso no se puede ignorar. Pero tampoco podemos quedarnos en el otro extremo, que es el relativismo total donde nada importa, donde todas las opciones son igualmente válidas, donde la cólera de Dios es solo una metáfora anticuada que hay que eliminar del vocabulario. La cólera de Dios en la Biblia no es lo que la palabra evoca en el sentido humano. No es un Dios caprichoso que se enoja porque no le hacemos caso. La cólera de Dios es la consecuencia inevitable de rechazar la vida misma. Cuando rechazas la luz, vives en la oscuridad, no porque Dios te castigue caprichosamente, sino porque la oscuridad es lo que queda cuando quitas la luz. Cuando rechazas el amor, vives en la soledad y el vacío. No porque Dios sea vengativo, sino porque el amor no se puede imponer. Cuando rechazas a aquel que es el camino, la verdad y la vida, te quedas sin camino, sin verdad y sin vida. No como un castigo externo, sino como la consecuencia lógica de tu propia elección. Y aquí es donde el texto de hoy se vuelve tremendamente actual, porque hay una forma muy sofisticada de rebelión al Hijo que no se parece en nada a la del faraón obstinado que dice no con puño cerrado. Es la rebelión de la indiferencia. Es la rebelión del ya lo sé, ya lo escuché, ya me lo sé de memoria, pero no me cambia nada. Es la rebelión del cristiano de domingo que aplaudiría a los apóstoles en la lectura de Hechos, pero que de lunes a sábado vive exactamente como si Jesús no hubiera resucitado, como si las palabras del Evangelio fueran letra muerta que no tiene que ver con las decisiones reales de su vida. Esa es quizás la forma de rebelión más peligrosa, porque no se reconoce como rebelión. Se llama ser realista, se llama hay que adaptarse a los tiempos. Se llama, la fe es una cosa privada que no tiene por qué meterse con mis negocios, mis relaciones, mi forma de tratar a los empleados o a los inmigrantes o a los que piensan diferente. Me detengo aquí un momento porque sé que hay gente escuchando esto que lleva tiempo buscando exactamente este tipo de reflexión. No el sermón bonito que te deja como llegaste, no el video motivacional religioso que te hace sentir bien por 20 minutos. Sino alguien que te diga la verdad con amor. Alguien que te recuerde que el Evangelio es un llamado a una vida transformada, no a una vida decorada con símbolos religiosos. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida de corazón. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de reflexiones cada día. Y si llevas tiempo aquí, dale like a este video si algo de lo que estás escuchando te está moviendo por dentro. Esos pequeños gestos nos permiten seguir llegando a más personas que necesitan escuchar esto. Volvamos una vez más a Pedro. Cuando el texto de los Hechos dice que la respuesta de los apóstoles exasperó al Sanedrín y que decidieron matarlos, ahí termina el pasaje de hoy.
Pero sabemos lo que viene después. El discurso de Gamaliel, el rabino sabio que les dice a sus colegas del Sanedrín que si este movimiento viene de los hombres, solo se extinguirá solo, pero si viene de Dios, no hay forma humana de detenerlo. Y tienen razón que no pueden detenerlo. 2000 años después estamos aquí, millones de personas en todos los continentes. Comunidades de fe en los lugares más inesperados del mundo. Gente que en la cárcel de Kim Jong-un en Corea del Norte ora en secreto. Gente que en las favelas de Brasil o los barrios más pobres de Ciudad de México o los campos de refugiados de Siria encuentra en el Evangelio algo que ninguna circunstancia exterior puede quitarle. El movimiento no se ha extinguido y no se va a extinguir. Porque no viene de los hombres. Pero quiero ser muy cuidadoso con algo. Que el movimiento no se extinga no significa que no necesite testigos. No significa que todo va a funcionar solo y que tú no tienes que hacer nada. El Espíritu Santo actúa, sí, pero actúa a través de personas concretas, de voces concretas, de vidas concretas que dan testimonio. Pedro podría haber dicho, Dios hará lo que tenga que hacer, yo me quedo callado. Pero no, habló a pesar del riesgo, a pesar del miedo. Habló porque había algo más grande que el miedo, porque el testimonio de la resurrección no podía ser silenciado, no porque fuera invencible de manera mágica, sino porque era demasiado real, demasiado importante, demasiado urgente para quedarse callado. Y esto me lleva a preguntarte algo personal. Cuando fue la última vez que tú diste testimonio, no me refiero a predicar en una esquina ni a repartir folletos. Me refiero a ese momento en que alguien en tu entorno, un amigo, un colega, un familiar, estaba cargando algo muy pesado y tú, en vez de dar el consejo de siempre o de cambiar de tema, le dijiste con genuina convicción, yo creo que hay algo más grande que esto. Yo he visto que Dios puede con esto. No te digo que va a ser fácil, te digo que no estás solo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así? Porque eso exactamente es lo que hacía Pedro cuando se plantaba frente al Sanedrín. A escala diferente, sí, con consecuencias diferentes, sí, pero es el mismo acto fundamental. Alguien que ha encontrado algo verdadero y no puede quedarse callado. Quiero también hablar sobre una dimensión de este texto que tiene que ver con la comunidad. Fíjate que el texto no dice Pedro, dice Pedro y los otros apóstoles. Juntos, no estaban solos. El testimonio cristiano nunca fue pensado como un deporte individual. La fe se vive y se sostiene en comunidad, y esto no es solo una estrategia organizativa, es teológicamente necesario. La Trinidad misma, el Dios en quien creemos, es comunión de personas. El amor que Jesús proclama no tiene sentido como algo que se practica en soledad. La Iglesia, con todos sus defectos y sus pecados que hay que reconocer sin disculpas, sigue siendo el lugar donde el cuerpo de Cristo se hace visible en el mundo. Y esto no lo digo para hacer proselitismo institucional. Lo digo porque en este mundo nuestro que fomenta el individualismo hasta el extremo, que nos convence de que somos islas autosuficientes, que nos hace creer que la comunidad es para los débiles, la propuesta cristiana de vivir juntos, de cargarse mutuamente los pesos, de celebrar juntos y llorar juntos, es radicalmente contracultural y es radicalmente necesaria. Pienso en las comunidades latinoamericanas en los Estados Unidos, muchas de ellas conformadas por personas que han cruzado desiertos literales para llegar a donde están. Pienso en las familias que se separaron en la frontera y que llevan años tratando de reunirse. Pienso en los jóvenes de nuestros países que crecieron viendo cómo la corrupción y la violencia hacían imposible imaginar un futuro en su tierra y que salieron a buscar algo mejor con los riesgos que eso implica. Pienso en las madres que se quedaron solas y en los hijos que crecen sin su padre o su madre porque la economía los separó. Para toda esa gente, que es mucha, que es real, que tiene nombre y apellido, el Evangelio de Juan de hoy tiene algo concreto que decir. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Todo, tu historia también, la tuya que parece un rompecabezas al que le falta la mitad de las piezas, también esa. Hay una tensión que quiero nombrar directamente, porque me parece que si no la nombramos hacemos trampa. La tensión entre la soberanía de Dios, todo lo ha puesto en sus manos, y el sufrimiento real e injusto que vemos en el mundo. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? ¿Cómo puede un Dios que lo tiene todo en sus manos permitir que un niño de 5 años muera de hambre?
¿Cómo puede un Dios que todo lo puede no detener una guerra? Esta pregunta no tiene una respuesta que satisfaga el dolor. Ninguna explicación teológica, por brillante que sea, te hace dejar de llorar frente a una imagen de sufrimiento. Y creo que tenemos que tener la honestidad de decir eso sin intentar tapar el hueco con palabras. La fe no es la eliminación del misterio. Es la decisión de seguir confiando aunque el misterio duela. Pero hay algo que sí puedo decir y que el texto de hoy sugiere. Dios no está observando el sufrimiento desde lejos con indiferencia. Dios entró en el sufrimiento. Dios se hizo hombre y vivió la vulnerabilidad total de ser humano. Murió en una cruz que no era una muerte rápida ni limpia, sino una de las formas más crueles de tortura y ejecución que la humanidad ha inventado. Y el texto de Juan dice que Dios le dio el Espíritu sin medida a aquel que pasó por eso. Lo que significa que cuando tú pasas por el fondo del fondo, cuando estás en tu cruz particular, el Espíritu que estuvo con Jesús en la suya está también contigo, no para quitarte el dolor necesariamente, para acompañarte en él, para que no estés solo. Para que la última palabra, como no fue la muerte en el caso de Jesús, tampoco sea la muerte en el tuyo. Esto no es una promesa de prosperidad. No te prometo que todo va a salir bien según tus planes. Te prometo lo que el Evangelio promete, que quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Y la vida eterna no comienza cuando mueres, comienza ahora. Comienza en el momento en que decides vivir desde la lógica del Evangelio, desde el amor, desde la verdad, desde la misericordia, desde la justicia, desde la esperanza que no se rinde. Esa vida que empieza ahora es una vida que ninguna circunstancia puede destruir del todo, porque tiene raíces en una realidad que va más allá de lo que el ojo puede ver y el oído puede escuchar. Y el que es rebelde, el que dice no me gusta amenazar a nadie con el infierno, no es mi estilo y no creo que sea el estilo del Evangelio en su sentido más profundo, pero sí quiero decirte esto, rechazar la vida que Jesús ofrece no es una opción neutral, es optar por algo menor. Es elegir vivir en la superficie de las cosas cuando tienes la posibilidad de vivir en la profundidad. Es como alguien que le ofrecen la mejor obra de arte del mundo y elige quedarse mirando el embalaje. El Padre ha puesto todo en manos del Hijo, todo el amor, toda la verdad, toda la vida que existe. Y rechazar eso no es liberarse de una restricción, es perderse la herencia. Hay algo que siempre me llama la atención en los grandes testigos de la fe a lo largo de la historia. No son personas que nunca dudaron, no son personas que nunca tuvieron miedo, son personas que habiendo dudado y habiendo tenido miedo, eligieron seguir. El cardenal Oscar Romero en El Salvador, asesinado mientras celebraba la misa, que sabía que lo iban a matar y siguió hablando. La beata Óscar Arnulfo Romero, que hoy veneramos como mártir, sabía perfectamente lo que le podía pasar, y le pasó. Pero su sangre, como la de los primeros mártires, no fue el final de nada, fue el principio de algo que sigue creciendo. Pienso en Santa Teresa de Calcuta, que pasó décadas en oscuridad espiritual, sin sentir a Dios, sin consolación alguna en la oración, y sin embargo seguía levantándose cada día a servir a los más pobres porque había tomado una decisión que no dependía de sus sentimientos. Pienso en los miles de catequistas, madres de familia, trabajadores sociales, médicos, profesores, que en el anonimato más completo dan testimonio cada día de que hay otra manera de vivir. Esos son los verdaderos Pedro de nuestro tiempo, no los que aparecen en los titulares, los que se plantan en su pequeño Sanedrín personal y dicen con su vida, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es tu Sanedrín hoy? No te pido que identifiques el Sanedrín de los demás, que es facilísimo. Te pido que identifiques el tuyo. Esa voz que en tu vida te dice que te calles, que te adaptes, que no te compliques, que para qué meterte en problemas, que eso de la fe está muy bien, pero no hay que exagerar. Puede ser una voz exterior de personas concretas en tu entorno. Puede ser una voz interior, la de tus propios miedos, tus propias comodidades, tu propia resistencia al cambio. Sea cual sea tu Sanedrín, el texto de hoy te dice que hay una respuesta posible, no fácil, posible. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y esa obediencia no es la de un soldado que cumple órdenes sin pensar, es la de un hijo que confía en el Padre. Es la de alguien que ha visto suficiente de Dios para saber que merece esa confianza.
Me gustaría detenerme también en la figura del Espíritu Santo que aparece en ambas lecturas de hoy. En los Hechos, Pedro dice que el Espíritu es dado a los que obedecen a Dios. En el Evangelio de Juan se dice que Jesús tiene el Espíritu sin medida. Hay una correlación que quiero destacar. El Espíritu no es un premio para los perfectos. El Espíritu es la compañía para el camino. El Espíritu no llega cuando ya lo tienes todo resuelto. El Espíritu llega cuando estás dispuesto a moverte, aunque no sepas bien a dónde vas. Es lo que los teólogos llaman la gracia preveniente, esa gracia de Dios que llega antes de que tú hagas nada, que te prepara el terreno, que te pone en el camino, aunque tú no hayas pedido estar ahí. El Espíritu que Jesús tenía sin medida es el mismo que en Pentecostés descendió sobre esos hombres y mujeres que estaban encerrados por miedo y los lanzó a las calles de Jerusalén a hablar de Dios en todos los idiomas. Y ese Espíritu no se ha retirado, no tiene fecha de vencimiento, no es una edición limitada de la historia antigua. Hay una cosa que el mundo moderno necesita urgentemente y que el Evangelio ofrece de manera única: una fuente de sentido que no dependa de las condiciones externas. Vivimos en una época de profunda desorientación existencial. Los datos son abrumadores. Las tasas de depresión y ansiedad, especialmente en jóvenes, no paran de crecer en todo el mundo occidental y en el latinoamericano también. El índice de soledad estructural, esa sensación de que nadie te conoce de verdad aunque tengas miles de seguidores en redes sociales, está en niveles históricos. Los jóvenes que tienen todo, educación, conectividad, posibilidades que sus abuelos no podían imaginar y que sin embargo están vaciados por dentro, que no saben para qué sirve todo el esfuerzo, que no encuentran sentido en nada. Eso no es solo un problema psicológico, es un problema espiritual. Es la consecuencia de vivir en un mundo que ha intentado construir una civilización sin ninguna referencia a lo trascendente y que está descubriendo dolorosamente que eso no funciona. Y aquí está el Evangelio diciéndote: el que cree en el Hijo tiene vida, no tiene comodidades garantizadas, no tiene éxito asegurado, no tiene la promesa de que todo le va a salir según sus planes. Tiene vida, vida en el sentido más profundo de la palabra, vida que sabe de dónde viene, vida que sabe a dónde va, vida que tiene un centro que no colapsa cuando el mundo a su alrededor colapsa. Y eso en el mundo en que vivimos no es poco, es todo. Quiero hablar brevemente de algo que sucede cuando uno empieza a tomar en serio este Evangelio en su vida, y que no siempre se menciona porque no es lo más atractivo para predicar. Cuando uno empieza a vivir desde la obediencia a Dios antes que a los hombres, cuando uno empieza a dar testimonio honesto de su fe, cuando uno empieza a certificar con su vida que Dios es veraz, inevitablemente hay fricciones. Hay personas en tu entorno que se sienten incómodas, hay relaciones que se tensionan, hay situaciones profesionales o sociales que se complican, no siempre, no con todos. Pero ocurre, y cuando ocurre, la tentación es dar marcha atrás, suavizar el testimonio, hacer que la fe sea tan discreta, tan privada, tan invisible, que no moleste a nadie, y entonces deja de ser testimonio para convertirse en decoración. No te estoy diciendo que seas un fanático, no te estoy diciendo que pelees con todo el mundo, te estoy diciendo que el Evangelio tiene un poder transformador real que cuando entra en una vida de verdad genera cambios reales y esos cambios no son siempre cómodos para los que te rodean y que eso está bien, que eso no es un problema. Que eso es, a veces, el signo de que el Evangelio está haciendo su trabajo. Lo que el Sanedrín le dijo a Pedro no fue un cumplido, pero fue una señal de que su testimonio había llegado, había cambiado algo, había tocado algo que prefería no ser tocado, y eso tiene valor. Llegamos ya a la parte final de esta reflexión y quiero hacerlo de una manera que no sea un simple resumen, sino un verdadero envío, porque una homilía no debería terminar cuando dejas de escucharla. Debería seguir dentro de ti durante el día. Debería cambiar algo en cómo miras las situaciones que vas a encontrar entre hoy y mañana. Hoy en algún momento de tu día vas a encontrar una situación en que la lógica del mundo y la lógica del Evangelio van a estar en tensión. Puede ser algo pequeño, una conversación, una decisión, una omisión. Puede ser algo más grande. En ese momento acuérdate de Pedro, no del Pedro perfecto que nunca falla, porque ese no existe. Acuérdate del Pedro real, que tuvo miedo, que falló, que negó a Jesús y que sin embargo, lleno del Espíritu, fue capaz de plantarse y decir la verdad. Acuérdate de que tú también tienes ese espíritu.
de que el mismo Dios que le dio el Espíritu sin medida a Jesús y que llenó a Pedro antes del Sanedrín está disponible para ti ahora mismo, en este momento de tu historia, en esta situación concreta de tu vida. Hoy, en algún momento de tu día, alguien a tu alrededor va a estar cargando un peso. No siempre lo verás en la cara. A veces las personas más aplastadas por dentro son las que más sonríen por fuera, pero si estás atento lo notarás. Y en ese momento no hace falta que prediques, no hace falta que digas nada elaborado. A veces basta con una presencia que diga, sin palabras: te veo, no estás solo, hay algo más grande que lo que estás cargando. Eso también es testimonio. Eso también es certificar con tu vida que Dios es veraz. Y hoy, en algún momento de tu día, te va a entrar la duda de si todo esto tiene sentido, la duda de si vale la pena seguir creyendo en un mundo que parece empeñado en demostrar que no hay ninguna fuerza superior al caos y la violencia. Cuando esa duda llegue, no la tapes con activismo frenético ni con rezos mecánicos. Siéntate un momento con ella. Y luego recuerda, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Todo, también lo que no entiendes, también lo que te duele, también lo que te da miedo, todo en manos del que tiene el Espíritu sin medida. Si este mensaje llegó a tu corazón, si en algún punto de esta reflexión sentiste que alguien te estaba hablando a ti directamente, no guardes eso para ti solo. Compártelo, déjalo en los comentarios. Cuéntanos qué pasó dentro de ti. Esas conversaciones en los comentarios son, lo digo con toda seriedad, uno de los lugares donde la comunidad de fe más bella se construye en este canal. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que está en ese punto donde la duda se hace pesada y donde necesita escuchar que hay una salida, pásale este video. No porque tengamos que hacer crecer el canal, sino porque la palabra de Dios tiene el poder de llegar exactamente donde hace falta llegar. Que el Dios que resucitó a Jesús, que llenó de espíritu a los apóstoles, que puso todo en manos del Hijo, te sostenga hoy. Que en el Sanedrín de tu vida, grande o pequeño, tengas la gracia de decir, con la vida más que con las palabras: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, no porque sea lo más cómodo, sino porque es lo más verdadero. Y porque en esa obediencia no pierdes nada que valga la pena perder y ganas lo único que vale la pena ganar: vida, vida en abundancia, vida que no se acaba. Amén. Pero espera, no termines todavía de escuchar. Hay algo más que quiero decirte, porque sería deshonesto de mi parte dejarte ir sin hablar de algo que creo que es el corazón más profundo de todo lo que hemos estado contemplando. Y es esto: la obediencia a Dios no es una carga que se le impone a seres libres. Es la paradoja más extraña y más hermosa de toda la existencia humana, que el ser que fue creado para la libertad solo encuentra su libertad más plena cuando elige someterse al amor de Dios. Y eso suena extraño en una cultura que ha hecho de la autonomía total el valor supremo. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo soy dueño de mi vida. Nadie me impone nada. Esas frases suenan valientes, suenan modernas, suenan liberadoras. Y sin embargo, ¿cuántas de las personas que las pronuncian con más convicción son también las más esclavas? Esclavas de sus miedos, de sus adicciones, de su necesidad de aprobación, de su incapacidad para tener relaciones genuinas, de su terror a la soledad, de la tiranía del teléfono que no pueden dejar ni por 2 horas sin angustiarse. La libertad sin anclaje no es libertad, es deriva. Y la deriva puede ser hermosa por un rato, mientras hay energía y las circunstancias acompañan, pero cuando llega la tormenta, el que no tiene dónde anclarse se ahoga. Pedro tenía un ancla, no perfecta, no sin historia de fracasos, pero real. Había visto con sus propios ojos algo que cambió la geometría de su alma. Había visto la tumba vacía, había visto a Jesús resucitado, había sentido sobre él el Espíritu en Pentecostés como fuego que no quema sino que ilumina. Y desde ese ancla podía enfrentar el Sanedrín. Desde ese ancla podía decir la verdad aunque le costara la vida, no porque Pedro fuera especialmente valiente por naturaleza, sino porque tenía algo en que apoyarse que no cedía. Y esto es lo que el Evangelio ofrece a cada persona que escucha con oídos de verdad, no un sistema de reglas, no una identidad cultural, no un club de pertenencia, sino un ancla. La persona de Jesús resucitado, que no es una figura del pasado, sino una presencia del presente, que no está encerrada en las páginas de un libro, sino viva y activa en el mundo y en los corazones de quienes lo reciben.
Quiero hablar ahora de algo que sucedió en los últimos meses en el mundo y que tiene una resonancia directa con el texto de hoy. En varios países del continente latinoamericano hemos visto cómo periodistas, activistas, líderes religiosos y ciudadanos comunes han tenido que tomar decisiones muy parecidas a la de Pedro: hablar o callarse, decir la verdad o adaptarse al discurso oficial, arriesgarse o protegerse. En Ecuador, en el contexto de la violencia del crimen organizado que ha transformado un país que era relativamente estable en uno de los más peligrosos de la región, hay pastores y sacerdotes que siguen abriendo sus iglesias como refugio, que siguen yendo a los barrios más peligrosos a acompañar a las familias, que siguen diciendo en voz alta que hay una dignidad humana que ninguna bala puede borrar. En México, donde el problema de la violencia tiene décadas de historia y donde las fosas clandestinas siguen siendo descubiertas con una regularidad que nos debería avergonzar como humanidad, hay madres que llevan años buscando a sus hijos desaparecidos, que van al gobierno, que van a los medios, que van a donde sea necesario y que siguen diciendo: aquí estuvo, existió, tenía nombre. Merece justicia. Ese testimonio, esas madres, son para mí los Pedro de nuestro tiempo, plantadas frente a su propio Sanedrín, que a veces tiene uniforme y a veces tiene traje, y diciendo: lo que se ha hecho no puede ser silenciado, hay que obedecer a una verdad más grande. Y pensando en ese dolor específico de las madres que buscan, quiero hacer una pausa larga y seria, porque el texto de Hechos habla de la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesús. El Sanedrín quería deshacerse de la responsabilidad por esa sangre. Quieren hacernos responsables. Y Pedro dice: sí, ustedes son responsables. No con crueldad vengativa, sino con la claridad de quien dice la verdad sobre lo que ocurrió. La sangre de los inocentes, en cualquier época y en cualquier lugar, clama, no en el sentido sentimental y superficial que a veces usamos esas palabras, en el sentido bíblico más profundo. La sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra, dice el Génesis. Esa sangre no se puede tapar con silencio institucional, ni con eufemismos, ni con «ya se investigará». Dios escucha esa sangre. Y el Evangelio nos llama a nosotros, a los que seguimos a ese Jesús cuya sangre también fue derramada injustamente, a no hacernos sordos a ese clamor. Esto no es política, o más bien está más allá de la política, porque la política, que tiene su lugar y su importancia, opera en el nivel de lo que es negociable, de lo que es conveniente, de lo que suma votos o resta poder. La lógica del Evangelio opera en un nivel diferente, el de lo que es verdadero y lo que es justo con independencia de las conveniencias. Y a veces esas dos lógicas chocan. Y cuando chocan, el cristiano no puede pretender que no está ahí, tiene que decidir, y esa decisión puede costar. Pero el Evangelio de Juan lo dice con una claridad que no deja mucho espacio para la ambigüedad: el que cree en el Hijo tiene vida. El que opta por la vida, aunque le cueste, aunque le genere problemas, tiene vida. El que opta por la comodidad a cualquier precio, el que prefiere callar cuando debería hablar, el que cruza al otro lado cuando hay alguien herido en el camino, ese no pierde su seguro de vida terrenal necesariamente, pero pierde algo más profundo, pierde la vida en el sentido en que Jesús usa esa palabra. Me viene a la mente aquí una imagen que creo que es muy poderosa y que quiero compartir contigo. Imagina un río de montaña, de esos que llevan mucha agua y mucha corriente, y hay dos personas a la orilla. Una dice: el agua está fría, la corriente es fuerte, si entro me puedo mojar, me puedo cansar, no sé bien dónde llega ese río, y se queda en la orilla. La otra dice: sí, el agua está fría, sí, la corriente es fuerte, pero miro ese río y sé que lleva a algún lugar que vale la pena y tengo una sed que la orilla no va a saciar, y entra, no porque sea imprudente, sino porque la sed es más real que el miedo. El Evangelio es ese río, no te promete que el agua estará tibia siempre, no te promete que la corriente nunca será fuerte, te promete que el río sabe a dónde va. Te promete que quien entra de verdad descubre una vida que desde la orilla no se puede imaginar. Y en el tiempo pascual, que es el tiempo en que estamos, la Iglesia nos llama a renovar esa decisión de entrar al río. No solo en el bautismo, que para muchos fue una decisión tomada por otros cuando éramos bebés, sino hoy adultos conscientes, con toda nuestra historia a cuestas, con todas nuestras cicatrices y nuestras dudas y nuestros fracasos, decir: sí, creo. El testimonio de Jesús es verdadero. El Padre lo ama y todo lo ha puesto en sus manos. Y yo elijo vivir desde esa certeza, aunque no siempre la sienta y aunque el mundo a mi alrededor no lo entienda.
Esa es la decisión que Pedro tomó. Esa es la decisión que los mártires de todos los siglos tomaron. Esa es la decisión que todos los días toman personas anónimas en miles de lugares del mundo, que eligen el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor sobre el miedo, aunque nadie los vea y aunque nadie los aplauda. Y esa decisión, multiplicada por millones de vidas a lo largo de la historia, es lo que ha mantenido vivo al movimiento que el Sanedrín quiso suprimir. No los grandes discursos ni las construcciones imponentes, las vidas, los testimonios, las personas que dijeron hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y lo cumplieron. Antes de llegar al final absoluto de esta reflexión, quiero hablar de algo que sucede con frecuencia en la vida espiritual y que el texto de hoy ilumina de una manera que quizás no es obvia a primera vista. El Evangelio de Juan dice, nadie acepta su testimonio, y ya dijimos que es una hipérbole. Pero hay una verdad real dentro de esa hipérbole que creo que es importante nombrar. Que dar testimonio no garantiza resultados, que predicar la verdad no garantiza que la verdad sea recibida, que hacer el bien no garantiza que el bien sea reconocido, que amar bien no garantiza que el amor sea correspondido. Y esto puede ser uno de los desafíos espirituales más difíciles de manejar, la sensación de que uno está dando todo de sí y que eso no está cambiando nada. ¿Cuántos educadores, cuántos padres, cuántos trabajadores de salud, cuántos misioneros, cuántos sacerdotes y religiosas, cuántas personas de buena voluntad han pasado por esa experiencia? He dado lo mejor de mí y no veo frutos. He predicado y nadie parece escuchar. He amado y el amor no ha sido devuelto. He trabajado por la justicia y la injusticia sigue en pie. ¿Qué hago con eso? El texto de Juan tiene una respuesta que no es la que uno espera, pero que es profundamente liberadora cuando la asimilas de verdad. La frase que dice, Dios le ha concedido sin medida su espíritu, no está condicionada a los resultados. El espíritu no se mide por los frutos visibles. El espíritu trabaja en profundidades que el ojo humano no puede escrutar y en tiempos que no siempre coinciden con nuestra impaciencia. El grano que se siembra en el surco no ve su propia germinación. El que ora en la oscuridad, sin sentir nada, no puede saber que está moviendo esa oración en dimensiones que escapan a su percepción. El maestro que pensó que no llegó a ningún alumno puede descubrir décadas después que un estudiante que parecía distraído lleva en el corazón algo que dijo aquella mañana y que lo cambió para siempre. Dios trabaja en escalas de tiempo y en profundidades de alma que superan absolutamente nuestra capacidad de auditoría. Esto no significa que los resultados no importen. Significa que la fidelidad al testimonio no está condicionada a que los resultados sean visibles a nuestros ojos y en nuestro tiempo. Pedro no sabía en ese momento frente al Sanedrín que su discurso iba a ser leído 2000 años después por millones de personas en todos los idiomas del mundo. Pedro estaba siendo fiel en ese momento, en esa sala, con esas personas, con la gracia que tenía disponible. Lo demás lo hizo Dios. Y esa es la propuesta. No ser genios del resultado, ser fieles al testimonio y dejar el resto en manos del que tiene el Espíritu sin medida y todo lo ha puesto bajo su autoridad. Hay una cosa más que quiero nombrar porque creo que muchas personas que escuchan esta reflexión lo están viviendo y no siempre encuentran un espacio donde se lo reconozcan. Hay una forma de martirio que no derrama sangre pero que es real y que duele. Es el martirio de la coherencia cotidiana. De la persona que trabaja en un ambiente donde las reglas no escritas exigen complicidades que contradicen su conciencia y que elige no complicarse o se esfuerza cada día por mantener intacta esa conciencia, aunque eso le cueste oportunidades. De la persona que podría mentir y ganar y no miente. De la persona que podría callar ante la injusticia y callarle sería más fácil y menos costoso, y sin embargo habla. De la persona que podría acostarse con quien le ofrecen, pero tiene compromisos que honra aunque nadie lo sepa y aunque sea la única persona en su círculo que mantiene esa postura. Esas personas no aparecen en los calendarios de santos, pero Dios conoce su historia. Y la historia que Dios conoce es la que cuenta de verdad. No te pido que seas un mártir dramático, te pido que seas fiel en lo pequeño, que cuando llegue el momento de elegir entre lo cómodo y lo verdadero, entre lo conveniente y lo justo, entre lo que te aplaude el mundo y lo que te aprueba la conciencia formada en el Evangelio, elijas lo segundo. No siempre es posible, a veces fallamos. Pedro mismo falló antes de este momento de gloria en el Sanedrín.
Pero la diferencia entre alguien que ama a Dios y alguien que no es que el que ama a Dios, cuando cae, se levanta, no se instala en la caída, no la justifica, no la convierte en identidad, se levanta, pide perdón y vuelve al camino, porque tiene un ancla, porque sabe que la misericordia de Dios es más grande que su error. Porque el texto que escuchamos hoy dice, el Padre ama al Hijo, y ese amor filial que el Padre tiene por el Hijo es el mismo amor con que mira a cada uno de sus hijos adoptivos, a cada uno de los que en el bautismo recibieron el Espíritu y fueron incorporados al Hijo. Eres amado así, no cuando te portas bien, no cuando tienes todo en orden, no cuando tu oración es regular y tus pensamientos son puros y tu vida es un ejemplo edificante. Eres amado así ahora mismo, en este momento, con la historia que tienes, con las heridas que tienes, con las cicatrices que tienes. Y desde ese amor, no desde el miedo al castigo, sino desde la gratitud por ese amor, es desde donde el Evangelio te invita a vivir diferente. Eso es lo que transforma, no la doctrina aprendida de memoria, no el cumplimiento externo de las normas religiosas, el encuentro con ese amor que es sin medida y que no tiene condiciones. Y cuando ese encuentro es real, cuando esa experiencia te toca de verdad, ya no puedes vivir igual, no porque alguien te lo prohíba, sino porque has probado algo tan verdadero y tan bello que lo de antes ya no te satisface. Como Pedro, una vez que has visto la tumba vacía y has recibido el Espíritu, no hay Sanedrín en el mundo que pueda hacerte callar. Que así sea para ti, que así sea para mí, que así sea para todos los que escuchan esta palabra hoy, en este jueves de Pascua, en este mundo herido y hermoso que tanto necesita testigos que digan con su vida: el testimonio es verdadero, el Hijo ha venido de lo alto, el Padre lo ama y todo lo ha puesto en sus manos, y quien cree en él tiene vida. Y antes del amén definitivo, quiero pedirte una última cosa que tiene que ver precisamente con eso, con construir juntos una comunidad de testimonios. Si escuchaste esta reflexión hasta aquí, ya llevas más de 40 o 50 minutos caminando con este texto, con esta palabra, con estas preguntas. Eso no es un acto menor, eso es tiempo que elegiste dedicar a algo que importa. Y me gustaría que ese tiempo no se quede solo en un video escuchado y luego olvidado. Te propongo algo concreto. Esta semana elige un momento, uno solo, en que vayas a ser Pedro, en que frente a tu Sanedrín particular elijas obedecer a Dios antes que a los hombres. Puede ser tan pequeño como decir la verdad en una conversación donde lo más fácil sería callar. Puede ser tan grande como una decisión que llevas tiempo postergando porque tienes miedo de lo que va a costar. Ese momento, ese acto de fidelidad, es tu participación en la historia que hemos estado contemplando. Y si quieres, cuéntanoslo. Los comentarios de este canal son un espacio para eso, no para lucirse ni para impresionar a nadie, para sostener mutuamente los testimonios, para recordarnos unos a otros que no estamos solos en este camino, para que lo que Pedro y los apóstoles comenzaron hace 2000 años siga creciendo hoy, aquí, en esta comunidad que se reúne alrededor de la palabra. Si llegaste hasta aquí y es la primera vez que escuchas este canal, quiero decirte con toda sinceridad que me alegra enormemente que hayas llegado. Hay una lista de reproducción entera con reflexiones diarias sobre el Evangelio que estamos construyendo juntos. Cada día es una nueva oportunidad de dejarse tocar por la palabra. Suscríbete si quieres seguir recibiendo ese regalo cada mañana. Y si tienes algún amigo, algún familiar, alguna persona en tu vida que sabes que está pasando por un momento difícil y que necesita escuchar que hay algo que sostiene, que hay un Padre que ama, que hay un Espíritu que acompaña, comparte este video con esa persona hoy. No esperes el momento perfecto. El momento perfecto no existe. Existe el momento de ahora. Que el Dios de la Pascua, el Dios que resucita a los muertos y pone todo en manos del Hijo, te acompañe hoy y siempre. Que el Espíritu que se dio sin medida a Jesús y que se derramó sobre los apóstoles siga derramándose sobre ti, sobre tu familia, sobre tu comunidad, sobre este mundo que tanto lo necesita. Y que cuando llegue el momento de elegir, tengas la gracia de recordar a Pedro, de recordar este texto, de recordar que ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para decir la verdad con amor. Amén.